inicio con esta última ponencia de este programa que tenemos de Universidad Saludable en este ciclo de talleres a distancia. Les agradezco por estar aquí conectados a todos. Soy el doctor Miguel Fuentes, yo me encuentro en la dirección general de la Universidad Rosario Castellanos y pues bueno, para mí es un gusto presentarles este tema, que es la importancia de salud mental. Probablemente muchos de los conceptos que vamos a tocar el día de hoy ya los han visto en otras ponencias, pero es importante darles un pequeño repaso y es importante dejar claras ciertos temas que vamos a integrar el día de hoy, ¿vale? Si pudieses pasar la siguiente, por favor, amigo Carlos. Y la siguiente también. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, pues vamos a definir muy claramente y de forma muy sencilla conceptos como salud, trastorno mental, patología dual, neurona, entre muchos otros conceptos que vamos a ver. También es importante identificar los diversos tipos de trastornos mentales, ya que comúnmente en sociedad identificamos al trastorno mental como si fuera locura, ¿no? Esto es algo muy coloquial o muy de hace muchos años, que ya no se debería de usar este término, pero es algo que normalmente tenemos en nuestro vocablo, por lo cual aquí lo vamos a definir de forma más clara. También es importante resaltar la importancia de solicitar el apoyo y normalizar el acudir con expertos en salud mental. Y pues estoy seguro que ustedes han visto este caso muy famoso de la pseudopsiquiatra Marilyn Cote, que pues se hace pasar por una experta en salud mental, pero este es un caso pues aislado, ¿no? Porque salió en todas las redes sociales y demás, pero en realidad existen muchas personas que se hacen pasar por especialistas en salud mental y que pues no cuentan con la capacidad, ¿no? Ni los conocimientos, ni técnicas, ni habilidades para dar un adecuado tratamiento. Entonces, ahorita vamos a definir qué es un experto en salud mental y nos vamos a basar principalmente en lo que es el psicólogo y lo que es en el psiquiatra. Y finalmente también vamos a proporcionar estrategias para mejorar la salud mental, que estas estrategias me gustaría mucho que las pudieran apuntar y que estén bien al pendiente de estas estrategias. Finalmente, les quiero pedir de favor que en el chat pasen cualquier duda que tengan y sobre todo, pues si nos permiten la autorización, así tal cual que nos puedan escribir que autorizan que se pueda grabar esta sesión, ya que esta sesión se va a presentar también o se va a compartir en YouTube. Ahorita el compañero, el doctor Carlos Mariano García, nos va a compartir el enlace en donde va a estar presente la presentación en YouTube y ahí también la van a poder consultar, ¿vale? Entonces, pues empezamos como tal. Por favor, la siguiente. Bueno, primero que nada, ¿qué es la salud? La Organización Mundial de la Salud nos identifica o nos dice que la salud es un completo bienestar físico, mental y social. Es decir, normalmente decimos, ay, pues no tengo gripa, no tengo diarrea, nada de esto, nada de lo otro, y nos sentimos sanos. Y eso está bien. El problema es que normalmente olvidamos los otros dos aspectos, lo que es el aspecto mental o psicológico y lo que es el aspecto social. Muchos, de hecho, de los trastornos tienen estos tres componentes, lo que es un componente biológico u orgánico, lo que es un componente psicológico mental y lo que es el componente social. Entonces, el decir que estamos sanos, pues la verdad está muy dudoso. Realmente yo creo que nadie en este mundo estamos sanos. Todos tenemos ahí ciertas patologías, ya sea por algún problema psicológico o algún problema social. Lo vamos a ver más a fondo ahorita, pero pues sí, sería importante que nos planteáramos esta pregunta. ¿Realmente yo me encuentro sano? ¿Realmente yo me encuentro bien? ¿Realmente me encuentro estable? Obviamente, pues ya conforme pasemos las presentaciones van a poder identificar más claramente si esta pregunta es positiva o es negativa, ¿vale? La que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué es importante hablar de salud mental? Fíjense que una de cada 6 personas a nivel mundial va a padecer un trastorno mental que le va a incapacitar ciertos aspectos de su vida. Es decir, prácticamente pueden voltear en su misma familia y van a identificar ahí a alguien que tenga algún trastorno mental. A veces lo decimos de broma, ¿no? En familia, pero esto es a veces muy cierto, ¿vale? Uno de cada 6 personas entonces puede padecer un trastorno mental.
A nivel mundial, de 400, 800 millones de personas presentan algún desorden mental. Entonces, imagínense cuánta cantidad de personas vemos en el mundo simplemente caminar de nuestro domicilio hacia la calle, perdón, hacia la tiendita de la esquina o el caminar hacia nuestra escuela o hacia nuestro trabajo. Podemos identificar a mucha gente estresada, enojada, triste y demás. Normalmente no lo notamos porque no les ponemos mucha atención, pero si llegamos a poner atención podremos identificar que la cara de las personas ya nos está reflejando que tienen algún tipo de problema. E incluso nosotros mismos al vernos en el espejo, hay días que amanecemos de buenas, hay días que amanecemos de malas, hay días que despertamos y nos sentimos la persona más hermosa del mundo, y hay días que despertamos y nos sentimos como la persona más fea del mundo. ¿De qué depende esto? Depende de estos aspectos que les comentaba. Uno, el orgánico biológico, es decir, que yo como persona a lo mejor haya despertado con todas mis hormonas de la felicidad súper elevadas y entonces obviamente me voy a ver hermoso e incluso voy a estar viendo hermosa a la gente en el camión, ¿no? O hermosa a la gente en el camino hacia la tiendita, por ejemplo. Pero si mis hormonas amanecen disminuidas, entonces lo más seguro es que me voy a identificar como una persona fea, a lo mejor una persona tal vez desagradable, una persona triste. ¿Y qué va a pasar? Que voy a empezar a identificar a todas estas personas de igual manera, como personas feas, como personas desagradables, como personas enojadas. Les repito, ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero sí quiero adelantar esto. Muchas veces las cuestiones orgánicas influyen en nuestro estado de ánimo. ¿Y a qué me refiero con las cuestiones orgánicas? Principalmente en las cuestiones hormonales. Si mis hormonas de felicidad están elevadas, obviamente pues todo en mi vida, todo en mi día va a estar bonito y feliz. Pero si amanezco, por ejemplo, con hormonas de estrés elevadas, entonces pues también me voy a sentir pues de la patada, ¿no? Me voy a sentir mal, me voy a sentir enojado, me voy a sentir estresado y así es como voy a identificar mi propio ambiente, ¿vale? Entonces ahorita lo vamos a ver todavía más a detalle. Y bueno, también porque es importante hablar de salud mental. Fíjense que a nivel mundial una persona se suicida cada 40 segundos. Esto es una cantidad mayor de la gente que muere, por ejemplo, ahorita en los estados en los cuales se encuentran situaciones de guerra. Por ejemplo, Palestina-Irán, Ucrania-Rusia, tiene una cantidad de fallecidos que aún así los suicidas o las personas suicidas a nivel mundial superan a este tipo de personas, o sea, una cada 40 segundos. Estos pensamientos son bien comunes que se presentan en cualquiera de nosotros como personas. Estoy seguro que todos en la vida a lo mejor hemos despertado y hemos dicho, ay, me quiero morir, ¿no? Hoy no quiero despertar, Diosito, ya llévame, por favor. Esto es algo como muy cotidiano, porque el ser humano no apreciaría la vida si no apreciara de cierta manera la muerte y viceversa. Estos pensamientos, entonces, les repito, son normales. Lo que ya no es normal es llevarlo más allá. Es el literal decir, me quiero morir y cómo me quiero morir. Cuando tengamos este tipo de pensamientos, es importante acercarnos a un profesional de salud que nos pueda ayudar y orientar para darnos un tratamiento, ya sea un tratamiento psicoterapéutico o un tratamiento farmacológico para evitar este tipo de pensamientos. ¿Va que va? Entonces, si podemos pasar a la que sigue, por favor. Ahora, vamos a hablar un poquito de números en México. A lo mejor no a todos nos gustan los números, pero es importante para la comparación. Aquí en México hay un gran problema. Hay un psicólogo por cada 300,000 habitantes. O sea, prácticamente, no se dan abasto. Es muchísima la cantidad de gente que requiere de un terapeuta y pues prácticamente no los hay. Entonces, fíjense, ustedes son de los afortunados, lo que refiero a las personas que están viéndonos desde las unidades académicas, son muy afortunados porque tienen un psicoterapeuta que está disponible y muy cerca de ustedes. Muchas otras personas viven en regiones muy aisladas que no tienen el acceso hacia un psicólogo, por lo cual no normalizan el hecho de ir a un psicólogo e incluso lo ven como algo de, pues ya estoy loco, ¿no? El clásico de, ya estoy loco, tengo que ir al psicólogo. Pues bueno, ustedes de verdad deberían sentirse muy afortunados por tener este contacto y este apego con un psicólogo.
Pasando a la siguiente parte, el suicidio está catalogado como la segunda causa de muerte en este grupo de adolescentes o de jóvenes adultos que abarca de los 15 a los 29 años, según el Instituto Nacional de Salud Pública. Quiere decir que aquí en México, vaya, este grupo es muy vulnerable. ¿Y por qué somos muy vulnerables? Resulta que el cerebro empieza a formarse de una grasita desde que estamos en el útero de mamá. Esta grasita tiene que dar una pasada de la frente hacia la nuca y de la nuca hacia la frente y permite que vaya disminuyendo nuestros impulsos. ¿Qué sucede? En la adolescencia somos reimpulsivos, o sea, somos súper acelerados y no pensamos las cosas de forma adecuada. Entonces, por consecuencia, tendemos a tener actos impulsivos y actos que son peligrosos. Un claro ejemplo, ¿no? A lo mejor te vas de fiesta, te pasas de copas y entonces no reaccionas de forma adecuada y entonces subirte a un auto y manejar. ¿Qué pasaría entonces? Pues estás corriendo el riesgo de que te puedes accidentar, ¿no? Eso pues obviamente influye aquí la parte del alcohol. Pero a lo mejor vamos a verlo de una forma sin el alcohol. A lo mejor estás en una clase, alguien te cae mal y no piensas en las consecuencias de gritarlo, de golpearlo. Entonces se arma la trifulca y terminan haciéndose las banditas, terminan golpeándose todos y terminan todos agredidos, ¿no? Digo, a lo mejor yo creo que a ustedes no les ha pasado, pero sí es muy frecuente en las secundarias y en algunos bachilleratos, que de repente por una sola situación nadie razona, nadie se detiene y entonces terminan todos golpeándose, todos agrediéndose, y esto es por este impulso. Ahora, ¿a qué edad se acaba el impulso? Pues en el caso de las mujeres, esta grasita se termina de llenar en el cerebro hasta los 25 años, es decir, realmente la adolescencia biológica o la adolescencia orgánica se termina, o sea, se termina de engrasar nuestro cerebro hasta los 25 años en el caso de las mujeres. Los hombres somos más lentos, la verdad. Somos, nos tardamos un poco más, unos 3 años aproximadamente. Entonces, hasta los 28 años es aproximadamente que se nos quita esta impulsividad. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que consumen alcohol, tabaco, drogas, como por ejemplo solventes, marihuana, cristal y demás, que esto hace que en la segunda pasada de pintura de la capa de grasa no se termine de engrasar de forma adecuada y entonces nos volvemos más impulsivos por más tiempo. Seguramente han escuchado este término de, ay, anda de chaburco, ¿no? Y seguramente sí los han de haber visto. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor estos chavorrucos tuvieron algún retroceso, o perdón, algún deterioro en su desarrollo neurológico. Por consecuencia, entonces son impulsivos durante más tiempo. ¿Va que va? Y pues bueno, ¿qué más pasa en México? Existen muchas barreras culturales. La verdad es que México es un país muy diverso, es muy rico en culturas. Y no es lo mismo, por ejemplo, si van a un centro de salud en Oaxaca, que a un centro de salud en Monterrey. La cultura es completamente distinta. Por ejemplo, en los estados del sur se acostumbra más a acudir primero con un maestro o con un padre, un cura, para que nos ayude cuando tenemos algún problema de salud mental. Dejamos al médico y al psicólogo como hasta el último. Muy distinto en las áreas ya urbanizadas como la Ciudad de México, Monterrey, como les comentaba, y Guadalajara, ¿vale? Es muy distinto. No digo que esté mal, pero sí es importante identificar que el pedir ayuda por pedir ayuda a veces nos puede causar otras consecuencias. Y esta es una de las cosas que pasa aquí en México, que por esta gran riqueza o sí, gran riqueza cultural, a veces accedemos a un personal que no está calificado para atender nuestra salud mental, ¿vale? Entonces, la que sigue, por favor. Gracias. Ahora, vamos a meternos un poquito más en una cuestión orgánica, anatómica, pero lo voy a hacer lo más sencillo posible. Seguramente muchos de ustedes han de haber visto la película de Intensamente, la uno y la 2, entonces lo voy a ejemplificar con eso. En nuestro cerebro, del lado derecho, existe como, digamos, el cerebro más artístico, más emocional, más bello, más colorido, que es en donde se encuentran estas emociones. En la consola en la cual ellos aprietan el botoncito, ellos se encuentran dentro de este lado. Y del otro lado, en nuestro hemisferio
se encuentra, en el hemisferio izquierdo se encuentra pues un cerebro que es más analítico, donde pues normalmente identificamos otro tipo de funciones, ¿no? Por ejemplo, la ciencia, el español, las matemáticas, la química, cosas más frías, llamémosle así. Entonces, ¿qué sucede? Les voy a poner un ejemplo. Cuando este cerebro, el cerebro del lado derecho dice, oye, tengo ganas de, ahí voy a decir algo feo, de una chela, ¿no? Una chela. El cerebro de este lado dice, quiero esta chela porque tengo un poco de ansiedad y entonces recuerdo que la chela me baja la ansiedad. Este cerebro libera una hormona a través de un tubito, como en intensamente, o a través de un cable que es la neurona, que es la célula funcional de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Pasa esta hormona de un cerebro al otro lado y el cerebro del lado izquierdo tendría que razonar, ¿está bien tomar la chela o está mal tomar la chela? Obviamente yo creo que ustedes me van a contestar, sí, hace calor, me voy a echar mi chela, ¿no? Pues no, ¿no? O muchos otros me van a decir a lo mejor, no está bien tomar porque me va a hacer daño a mi salud, porque me va a hacer daño a mi hígado, o la otra, porque a lo mejor yo no me sé controlar con el alcohol. Entonces, sean peras o sean manzanas, el cerebro del lado izquierdo, que es el cerebro más analítico o más funcional, va a determinar cuál es la respuesta más correcta para ustedes y le va a regresar la información. A eso se le llama homeostasis, se mantienen en equilibrio las hormonas dentro de nuestro cerebro. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos propensos a tener las neuronas dañadas, es decir, como si el cable no funcionara, como si el cable lanzara chispazos, como por ejemplo cuando prenden una televisión y el cable está pelón, si le tiran agua, pues va a lanzar un chispazo, algo así similar sucede en el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Si estas hormonas que son líquidas tratan de buscar una respuesta y pasan por un cable que está dañado, pues obviamente va a dar un mega chispazo. Entonces, les vuelvo a poner el ejemplo. Dice este cerebro, quiero una chela. Este cerebro dice, espérate, mano, porque tú no te sabes controlar, vamos a detenernos. Pero si trata de pasar de este lado y el cable no funciona, va a dar un chispazo y entonces la función o el mensaje ya no llegó. Este es un daño que nos puede volver propensos a trastornos mentales. Y esto es muy común, sobre todo en pacientes que presentan algún tipo de adicción, sobre todo los que consumen solventes como el PVC, porque la grasita del cerebro se va dañando. ¿Qué pasa cuando lanzamos muchos chispazos? Estas hormonas empiezan a acumularse, digamos, abajo del cerebro y pueden viajar hacia la médula espinal. En la médula tenemos un centro o un apagador que controla nuestro corazón, nuestros pulmones y el sistema digestivo. Se llama centro cardioneumogástrico. Digo, no se lo tienen que aprender, pero pues es nada más para que lo sepan. Este centro cardioneumogástrico, cuando se llena de hormonas, empieza a lanzar distintos mensajes, ¿no? Como por ejemplo, que te debe de latir muy rápido el corazón, que debes de respirar cada vez más rápido o que se te vacía el estómago y entonces no puedes ir al baño. E incluso algunos pacientes dicen, siento como un jalón desde aquí, desde el esófago o la tráquea. Eso es porque se baja, se quita la sangre de ahí y entonces sienten ese famoso nudito en la garganta, ¿vale? Esto nos puede dar crisis de ansiedad. Fíjense entonces cómo una emoción, ¿no? Algo que estábamos pensando y una idea nos generó a la larga una serie de síntomas que entonces nos descontroló. Entonces, ¿qué sucede? Esto es bien común en la población de los 15 a los 29 años. Todavía nuestro cerebro no está bien engrasado y entonces estamos teniendo chispazos constantes y cualquier cosa nos puede provocar, bueno, no cualquier cosa, no, pero muchas cosas nos puede provocar crisis de ansiedad. ¿Qué es lo común de crisis de ansiedad en los jóvenes? Por ejemplo, el uso de sustancias, alcohol, tabaco, drogas, como les comentaba, o por ejemplo también a lo mejor un examen, ¿no? El terminar con el novio, la novia, el que se te muera el perrito, el que haya peleas dentro de la casa, los procesos de divorcio de la familia, muertes en la familia. Es decir, muchas de estas cosas nos están provocando constantemente estímulos que les repito, son emociones, que son hormonas, que piden una solución al cerebro analítico y que finalmente este nos debe de devolver la hormona para tener una respuesta. ¿Va que va? Entonces, ahorita lo vamos a seguir viendo un poquito más a fondo. Entonces, si puedes pasar la que sigue, por favor. Este,
Doctor Carlos, la que sigue, por favor. Ah, gracias. Ahora, les decía, estos trastornos o estos chispazos que estamos presentando y que se acumulan en nuestras hormonas, nos genera una serie de síntomas cuando viajan hacia la médula espinal, hacia el centro cardioneumogástrico. Pero, ¿qué sucede? A veces estas hormonas no se van, digamos, para abajo, se van para arriba y empiezan a generar una serie de ideas que se podrían considerar como ideas falsas. Esto es bien frecuente, sobre todo en los pacientes que consumen alcohol, tabaco, drogas, ¿vale? Pero también se puede dar en cualquier otro tipo de pacientes. Y esto a la larga genera lo que son los trastornos mentales. Y ahora sí vamos a entrar de fondo a identificar qué es un trastorno mental. Estos son síndromes, es decir, un conjunto de signos que se presentan en nuestro cuerpo y de síntomas que se presentan en nuestro cuerpo, que se caracterizan porque nos alteran nuestro estado o nuestra forma de pensar. También se caracterizan porque nos alteran nuestra forma de regular las emociones y también porque nos alteran el comportamiento. Y esto se refleja, digamos, de cierta forma, en una palabra muy importante, que es la disfunción. Es decir, puede ser que yo me sienta una persona normal, tranquila, pero resulta que tengo un trastorno mental y empiezo a ser disfuncional en varios aspectos de mi vida. Por ejemplo, en el aspecto académico, en el aspecto familiar, en el aspecto social, en el aspecto psicológico, en el aspecto biológico. Les voy a poner un ejemplo. A veces sucede que yo como estudiante, por ejemplo, me identifico como muy buen estudiante, ¿no? Porque saco puro 10, llego temprano, soy bien ñoño, siempre estudio y demás, ¿no? Entonces, ay, sí, el estudiante maravilla. Pero ¿qué pasa? A lo mejor en el aspecto emocional de pareja, soy disfuncional y no identifico el por qué. A lo mejor en el aspecto de yo, Miguel, el Miguel que duerme, soy disfuncional, ¿no? Esto lo veíamos, por ejemplo, en la sesión del día martes con la doctora Iris, que nos decía, pues a veces pareciera que dormimos, pero no estamos descansando, ¿no? Entonces quiere decir que nuestro sueño no está funcionando de forma adecuada. O a lo mejor yo, Miguel, el Miguel trabajador, sí funciona, pero el Miguel familiar no funciona porque explota muy rápido cuando escucha los berrinches de sus sobrinos, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Los trastornos mentales no necesariamente nos hacen disfuncionales en todos nuestros aspectos de la vida. Y este es un claro ejemplo más para hacia los pacientes que son consumidores. A veces decimos, híjole, pero es que sí trabajo bien y siempre entrego la renta, ¿no? Pero ¿qué sucede? Consumes y te olvidas de tu familia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya eres disfuncional en el aspecto familiar. O viceversa, a lo mejor eres muy funcional en el aspecto familiar, pero en el aspecto económico no eres funcional. Entonces, tenemos que aprender a identificar que nosotros como individuos tenemos varias funciones y a lo mejor el que fallemos en una, dos o tres no quiere decir que fallemos como personas, pero sí es importante identificar o pedir la ayuda, perdón, para que nos ayuden a identificar cómo estas personas disfuncionales podrían mejorar. Para eso, pues necesitamos el apoyo, como les decía, de un profesional, ya sea psicólogo, psiquiatra o de algunos otros que veremos más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas de un trastorno mental? En realidad son tres, a diferencia de una enfermedad. Una enfermedad, por ejemplo, se da cuando hay un dicho que me da una entidad. Por ejemplo, para que una persona le dé SIDA, debe de tener VIH. No le puede dar SIDA por tener el virus sincitial respiratorio o el virus de coronavirus, ¿no? Entonces, para que te dé SIDA, debes de tener forzosamente VIH. Esa es una causa de una enfermedad biológica. Pero, ¿qué sucede en los trastornos mentales y del comportamiento? Muchas veces hay factores que son orgánicos, otros son psicológicos y otros son sociales. O sea, le podemos dar un peso a uno o al otro más, ¿no? En el claro ejemplo de los pacientes con adicciones, algunos ya vienen con la genética o cierta predisposición para ser adictos o dependientes a las drogas, ¿ok? Digo, no con esto no quieran echarle la culpa a sus papás, ¿verdad? Pero sí llega un momento en el que nuestro cerebro viene con esta propensión a la enfermedad, perdón, al trastorno de la adicción. U otro, a lo mejor desde que estoy en el útero de mamá,
a lo mejor mamá recibió algún golpe o tuvo alguna infección severa, a lo mejor tuvo fiebre, a lo mejor tuvo hasta contacto con gatos que pasan bacterias hacia, perdón, parásitos hacia la madre, y esto a la larga produce que el producto no tenga esa grasita que nos frena. Y entonces por eso son personas muy impulsivas y son personas que tienden mucho a no controlarse. Entonces, estas son causas orgánicas que podemos tener desde que estamos en el útero de mamá. Otras causas biológicas, por ejemplo, yo les decía, el consumo de solventes, que nos derrite la grasa y entonces no permite que nos frenemos, que reaccionemos bien. Otras pueden ser causas orgánicas como tipo golpes, o sea, literal un golpe en la cabeza. Si te pegan en esta parte que te controla más que nada en la infancia, pues lo más seguro es que puede ser que seas muy impulsivo después. Ahora, pasamos a la que sigue. Entre las causas biológicas, psicológicas, pero entre las causas psicológicas puede ser, por ejemplo, que haya sufrido a lo mejor bullying desde pequeño, o a lo mejor que haya sufrido abandono, que haya sufrido violencia, tal cual, violencia verbal, violencia psicológica por parte de los padres, de los compañeros, de los maestros. Y sobre todo, por ejemplo, esta sensación de desplazamiento, de que yo no valgo. Esto es una causa bien frecuente en los pacientes que identifican que tienen un trastorno mental. Esta sensación de yo no siento valer es algo que nos carcome desde pequeños y que a la larga vamos arrastrando, que nos genera este tipo de trastornos. Ahora, en la cuestión psicológica es importante identificar que todas las emociones son válidas. La alegría, el enojo, la tristeza, todas son válidas. Lo que no es válido es llevarlas al extremo. O sea, sí me puedo enojar, pero lo que no puedo es llevar ese enojo hacia la agresividad, hacia otros o llevar la agresividad hacia mí. Eso ya no es normal. Por ejemplo, yo les decía que seguramente de haber visto intensamente, hay un momento en el que la tristeza nos ayuda también para ser introspectivos, para poder pensar claramente. Pero si llevamos la tristeza a un extremo más grande, pues nos va a generar depresión. Y la depresión nos puede llevar a tener ideas que atenten contra nuestra vida. Entonces, las emociones hacia el extremo nunca son las más adecuadas. Incluso la alegría, ¿no? El estar demasiado alegre o eufórico también nos puede provocar agresión, ya sea para otros o para nosotros mismos. Y además la alegría en exceso nos hace olvidarnos de nuestras responsabilidades. ¿Qué pasa muchas veces? Estamos en la fiesta bien alegres, estamos que decimos, ya me tengo que ir, ya tengo que regresar a mi casa, a lo mejor mi compañero me va a llevar en coche, no lo sé, pero estamos tan contentos y tan enfiestados que entonces nos prolongamos la fiesta y sucede que hasta el día siguiente ya la prolongamos, ¿no? Entonces, pues por supuesto que esto no es lo más adecuado. Ya finalmente, las cuestiones sociales son aquellas, por ejemplo, que no van a depender de nosotros, sino que son cuestiones externas que hacen que nosotros podamos ser propensos a un trastorno mental. Les decía hace rato, por ejemplo, el caso de la guerra. En casos de Ucrania, de Rusia, de Palestina e Israel, hay niños que no tienen acceso a agua potable, que no tienen acceso a un lugar donde dormir, que no tienen ni siquiera comida. Y eso obviamente repercute en su salud mental. Ahora imagínense además si están escuchando bombardeos o escuchando disparos cerca de ellos, pues que esto genera miedo. Entonces, esta causa es muy importante porque pues nos puede provocar a la larga eventos traumáticos que nos van a generar trastornos muy diversos. Y no nos vayamos tan lejos. Aquí en México, por ejemplo, los pacientes que son consumidores de solventes, a veces decimos, ay, mira, ahí va el monoso, ¿no? El chacaloso, ¿no? Y míralo cómo está bien mugroso y demás, y somos muy despectivos. Pero resulta que muchas veces estas personas no tienen el acceso a alimentos, a hidratarse o el acceso a lugares donde dormir. ¿Y qué sucede? Que el solvente les quita el hambre, les quita el frío, les quita la sensación de dolor y les quita la sed. Y entonces muchos pacientes llegan a decir, es que yo consumo igual no porque sea adicto, ¿no? Sino porque pues las condiciones me llevaron al consumo. Obviamente no son la gran mayoría, hay algunos que sí lo consumen porque les gusta,
pero fíjense cómo una causa social nos puede llevar a un trastorno por consumo de drogas. Entonces, estos trastornos son bien, bien diversos y aquí voy a hacer hincapié en dos cosas muy importantes también. Nosotros somos capaces de identificar aquellos factores de riesgo que son internos, o sea, propios de nosotros y que podemos controlar, y factores de riesgo que son externos que no podemos controlar. Obviamente, de los externos que no podemos controlar, pues hay que alejarnos, pero de aquellos que podemos controlar hay que hacernos conscientes. Y les voy a poner un ejemplo bien claro. Si yo sé que estoy triste porque no puedo controlar mi alimentación y veo que doña Juana vende quesadillas aquí en la esquina, pues no me acerco a doña Juana, ¿no? Es un factor de riesgo que es externo, pero que yo puedo controlar de cierta manera alejándome de doña Juana. No puedo ir a decirle a doña Juana, Juana, oiga, váyase de aquí, ¿no? Porque por su culpa yo como garnachas. Eso pues obviamente no puede ser, pero sí puedo controlar ciertos impulsos o puedo controlar el hecho de acercarme hacia ella. Pero también además existen factores de protección que son internos, que yo puedo identificar y hacer conscientes y decir, esto me va a ayudar a superar mi trastorno. Y hay factores de protección externos a los cuales nos debemos de acercar. Por ejemplo, en el caso de las adicciones, hablemos. En ese caso podemos acercarnos a un psicólogo, a un médico, pero también nos podemos acercar a un grupo certificado AA, no a cualquier grupo rascuacho que encuentren así, no, sino a un grupo que esté certificado y que esté validado por una institución como la Central Mexicana AA. O, por ejemplo, un factor de protección externo también pueden ser nuestros propios amigos que nos promueven hábitos saludables, como por ejemplo, no sé, el acudir a bailar, el ir al cine, el ir a estudiar, el hacer ejercicio, por ejemplo, a diferencia de aquellos amigos o factores de riesgo externos, que son los amigos que nos llevan, por ejemplo, a las chelas, que nos llevan, por ejemplo, a las garnachas, que nos llevan, por ejemplo, no sé, a conductas que son más destructivas. Eso pues ya lo dejaré a su criterio, porque ustedes como personas tienen que aprender a identificar qué factor me protege a mí como persona, que yo identifico que es propio de mí, y qué factor me protege a mí como persona, que identifico que es de mi ambiente, ¿ok? Y digo de mi ambiente porque no es lo mismo vivir en, por ejemplo, en Whisky Lucan, que vivir en la Sierra Gorda de Guerrero, no sé dónde, ¿no? O sea, donde pues no, la no tienen agua. Y también es importante, volviendo a esto, identificar qué factores de protección son internos propios de mí, ahora sí que yo puedo controlar, y cuáles son los de riesgos propios de mí que de plano tengo que aprender a controlar. ¿Ok? Ahí sí no hay tantos pretextos. Digo, pero para esto nos ayudan los psicólogos y los médicos, ¿vale? Entonces, ahora sí, si podemos pasar a la que sigue. Ahora, ya vamos a entrar de lleno a los tipos de trastorno mental. Yo les decía que los trastornos mentales se dan por tres causas. Y les repito, es la causa biológica, la causa psicológica y la causa social. ¿Ok? Entonces, prácticamente en el manual de enfermedades mentales que utilizan los psicólogos, que utilizamos algunos médicos, nos dice que los trastornos mentales se dividen en 7 grandes categorías, pero prácticamente existen más de 300 trastornos mentales descritos dentro de este manual. Ahora, un trastorno mental puede ir acompañado de otros. No quiere decir que el que ya tenga un trastorno mental ya me libre de los demás. Eso pues no, ¿verdad? Pero sí a veces predomina más un trastorno mental que otro. En este caso, pues les digo, se dividen en 7. El principal son los trastornos mentales asociados a la ansiedad. El segundo son los asociados a los trastornos de la conducta alimentaria. El tercero son aquellos que se diferencian o que también son muy comunes porque alteran nuestro estado de ánimo. El cuarto son los distintos tipos de personalidad. El 5 son aquellos trastornos que son psicóticos, es decir, aquellos que nos provocan distorsiones de la realidad. El sexto es por uso de sustancias o por uso de drogas, en términos simples. Y el séptimo es por traumatismos, es decir, por golpes asociados hacia nuestra cabeza. Y estos pues incluyen desde la infancia hasta la adultez, ¿vale? La que sigue, por favor. Ahora,
Aprovechando un poquito este tema, que es como el más común para la población de riesgo, y población de riesgo me refiero a aquellos que van de los 15 a los 29 años, que es la mayoría de la comunidad académica, existe un término que se llama patología dual. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo estar teniendo un trastorno mental y no darme cuenta, y que este trastorno mental me va a llevar al consumo de sustancias, o viceversa, que yo consuma sustancias y este consumo de sustancias me genere después un trastorno mental. Digo, no sé qué es primero, si el huevo o la gallina. Prácticamente casi siempre van de la mano estos dos tipos de trastornos, pero pues se los voy a explicar un poquito más claro. Fíjense que muchas veces, sobre todo en la edad académica, hay muchos jóvenes que tienen mucha ansiedad, porque el estar estudiando, y algunos incluso estudiar y trabajar, pues genera demasiada ansiedad. Es un estrés muy fuerte porque no puedes dormir bien, no puedes comer bien, no tienes una vida social adecuada, no tienes una vida familiar adecuada, y entonces esto genera mucho miedo, mucha ansiedad, mucho enojo y demás cosas. Entonces, ¿qué pasa? A veces esta ansiedad se aminora con el uso de sustancias, lo usan como para automedicarse. Y con uso de sustancias me refiero, por ejemplo, al alcohol, al cigarro, la marihuana y demás. Obviamente, al principio los jóvenes dicen, ah, mira qué maravilla, esto se siente rico, ¿no? ¿Por qué? Porque me relaja. Pero ¿qué sucede? A la larga, esta ansiedad pasa el efecto de la droga y se duplica. Entonces ya después quieres más droga. Entonces, lo que empezó como una chela, y ahora necesitas 2 chelas, y luego 4, y luego 8, y luego 16. Entonces, fíjense cómo lo que empezó realmente como un ataque de ansiedad o algo de ansiedad, se terminó convirtiendo en una adicción, porque te automedicas o te autoengañas con esta idea de que la droga te va a relajar. Si bien te va a relajar, va a ser por un momento y a la larga te va a producir una adicción, ¿ok? Y esta adicción a la larga te puede llevar a presentar otro tipo de enfermedad. Por ejemplo, hay una nueva clasificación de bipolaridad que nos dice que el bipolar tipo 3 es el que es secundario al uso de sustancias. O, por ejemplo, hay esquizofrenias que son secundarias por uso de sustancias. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Este es el caso que les digo más claro de cuando empiezas con un trastorno mental, pasas a droga y pasas a otro trastorno mental. Ahora, hay algunos que empiezan con drogas sin trastornos mentales, como por ejemplo aquellos que empiezan a fumar marihuana. Bueno, fíjense que la marihuana de los años 60, por ejemplo, tenía una concentración de THC, que es el ingrediente activo, de un 14%. Por eso es que los jóvenes o las personas de aquella época se ponían en buena onda y todo amor y paz. El problema es que eso es de los años 60. En la actualidad, yo no sé si cultivan tu marihuana no sé si la rían con agua de la lluvia, con agua de la cloaca, con orina de perro. O sea, yo no sé cómo la están preparando, ¿no? Incluso la tierrita, yo no sé cómo la están preparando. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del modo como lo preparen, es el grado de concentración de THC que puede tener la marihuana. Y entonces, en la actualidad, hay preparados que tienen incluso hasta entre un 80 y 90% de THC. ¿Qué sucede entonces? Que esté preparado esto ya no es el de la buena onda. Esta marihuana ya definitivamente no funciona para ponerte en buena onda, sino que te está poniendo en otras ondas, como por ejemplo alucinar. E incluso hay pacientes que son propensos desde que consumen una primera vez que pueden llegar a presentar alucinaciones muy severas y daños neurológicos muy severos que puede ser que ya no sean, que ya no se puedan regresar a la normalidad. No digo que sean todos, son los menos, pero sí se puede llegar a dar este tipo de casos. Y entonces, lo que tú empiezas como un consumo de sustancias de forma, digamos, inocente, o así lo quieran ver, te va a llevar hacia un trastorno mental a la larga que puede ser del cual no regreses. Este es el riesgo entonces de la patología dual, el uso de sustancias junto con un trastorno mental o un trastorno mental junto con el uso de sustancias. Para fines prácticos, el tratamiento será de la mano. Siempre es muy importante tener un tratamiento que lleve de base a un médico, de preferencia un psiquiatra, a un psicólogo y si puedes tener alguna alternativa más,
es lo más ideal, ¿no? Que sea un enlace o un apoyo social. Para el caso de los pacientes con adicciones, pues el más común es el AA, que les repito, tendría que ser de la Central Mexicana de AA. O, por ejemplo, para el caso de los pacientes con algún trastorno alimentario, es muy adecuado estos grupos de autoayuda, que son varias personas con un trastorno similar y que se apoyan mutuamente. ¿Vale? ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? No sé si hasta el momento alguien tenga alguna duda. Si tienen alguna duda, eh, pueden pasarla por el chat o también pueden interrumpir entre presentación y presentación, porque a veces yo me voy de largo y hay temas que son muy específicos, como el caso del abuso de sustancias o de también depresión o ansiedad, ¿vale? Si no hay duda, pues yo continúo. Ahora, ¿cuándo debo de pedir ayuda? Esto es bien frecuente que a veces no identificamos en qué momento debemos de pedir ayuda. Puede ser por pena, puede ser por el qué dirán, también puede ser porque ya hemos pedido ayuda muchas veces y ya nos da pena volver a pedirla porque creemos que la gente nos va a criticar o que la gente se va a aburrir de estarnos ayudando. Esto es bien frecuente, pero en realidad no hay por qué sentir miedo, no hay por qué sentir pena. Un profesional de la salud jamás te va a juzgar por el hecho de que pidas ayuda. A veces los familiares llegan de cierta manera sí a juzgarnos, es algo muy común, más no debería de ser normal, es común. Pero ¿qué sucede? No pasa de que nos den una regañiza, a lo mejor, o que nos digan algún comentario que no nos gusta, pero siempre nos van a apoyar, ¿ok? Esto sí es importante que lo sepan. Y en caso de que no los apoyen, les repito, en sus unidades académicas, pues siempre tienen el alcance de un psicólogo o de un médico que con mucho gusto les va a poder orientar y ofrecer tratamientos. Entonces, ¿cuándo vamos a pedir ayuda? Uno de los principales es la falta de ánimo. Yo les decía al principio, a veces hay días en los que amanecemos muy de buenas y hay veces en los que amanecemos muy de malas. Y así, ¿por qué? Porque los seres humanos no somos personas lineales. No podemos estar siempre felices, tampoco podemos estar siempre enojados. Pero si ustedes empiezan a identificar que los días malos son muy seguidos, por ejemplo, de 2 semanas continuas, entonces ya tendríamos que empezar a sospechar que nuestro estado de ánimo no es el más adecuado y entonces deberíamos de aprender a pedir ayuda, ¿vale? O cuando nuestro estado de ánimo está muy agresivo, muy acelerado, también debemos de pedir ayuda. Ahora, cuando estamos con un exceso de preocupaciones o culpas, es común que nosotros como personas presentemos ideas que son rumiantes, como las vacas que mastican, que estén dando vueltas y vueltas y vueltas dentro de nuestra cabeza. Eso es muy común, pero lo normal sería que lo pensemos, lo analicemos y le demos una respuesta. Si nada más le estamos dando vueltas, vueltas y vueltas sin el análisis y la respuesta, entonces sería importante que aprendamos a pedir ayuda. También el hecho de presentar desrealización o alucinaciones. ¿Qué son estos términos? La desrealización es cuando nosotros perdemos la realidad, cuando sentimos que vamos a perder la realidad, o en términos más feos y coloquiales, cuando sentimos que vamos a enloquecer. Es más común que así lo entendamos porque dice uno, es que siento que voy a perder la cabeza, ¿ok? O el otro término son las alucinaciones, que es cuando sin ningún estímulo, sin ninguna droga, sin ningún nada de nada, de repente empezamos a ver cosas, escuchar cosas, sentir cosas, olfatear cosas que no están presentes o incluso llegar a saborearlas, ¿ok? Esto pues ya nos habla de un grado mayor de una patología mental, que no es el tema de hoy, pero algunos pacientes sí llegan a presentarlos y definitivamente en este caso hay que pedir ayuda ya de un especialista en psiquiatría. Aquí voy a hacer también un hincapié para los pacientes con uso de sustancias. Las alucinaciones que se dan por las drogas normalmente duran o se pueden presentar hasta 2 meses después, salvo el caso del LSD, que en este caso el LSD te puede dar lo que se llama flashback hasta 5 años después, ¿ok? O sea, sin consumo ni nada puedes volver a presentar estos efectos.
Pero ¿qué pasa? Luego me dicen, es que no dejo de alucinar, es que no dejo de alucinar, es que no dejo de alucinar. Oye, ¿no será que no has dejado de drogarte y por eso no dejas de alucinar? Esta pregunta sí se tiene que hacer los pacientes con uso de sustancias, porque es bien que pues si no dejan de consumir, pues obviamente no van a dejar de alucinar, ¿verdad? Entonces, bueno, en otro punto de cuándo pedir ayuda es la sensación de que los problemas te rebasan. En estos momentos, pues hemos pasado por muchos cambios desde la pandemia de COVID. Entonces, a veces no sabemos realmente cómo resolver los problemas. ¿Por qué? Porque sobre todo en los pacientes o las personas que fueron educadas en casa en línea, a veces sentimos que hay habilidades que nos cuestan más, o sea, como que no podemos resolverlas. Entonces, sí es importante que si ustedes identifican que los problemas ya se salen de control o que no pueden resolver algunas cosas, pues se acerquen a aquellas personas con quienes tengan confianza y les puedan ayudar y enseñar a resolver aquellos problemas. Si estos problemas ya van más relacionados hacia una cuestión emocional, pues nos tenemos que acercar, obviamente, hacia el experto, que es psicólogos, médicos, psiquiatras. También los problemas con los alimentos o las bebidas son bien comunes que nosotros no los veamos como un problema hasta que tengamos obesidad, sobrepeso o desnutrición. Pero ¿qué creen? Que no siempre es así? A veces hay pacientes que son bien impulsivos y que entonces tienden a comer como en atracón o beber en atracón. Hay pacientes incluso que pueden beber más de 3, 4 o 5 litros de agua, que eso pues ya no es normal porque nos daña el riñón. Y también pacientes que tienden a comer mucho, a lo mejor muy sano, pero como si fueran a acabarse el mundo en un momento. Estos trastornos son bien comunes, sobre todo en la población femenina, pero los hombres obviamente no estamos exentos. Entonces, sí es importante que si tú identificas algún problema de la conducta alimentaria, lo hables con tu terapeuta. Volviendo otra vez con los pacientes con uso de sustancias, a veces sustituyen el uso de sustancias con la comida. Empiezan a comer, pero ya ni siquiera es por hambre, ya nada más es por pura ansiedad y este se relaciona mucho entonces con los trastornos de ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria. Otro problema que se llega a presentar y que debemos de pedir ayuda son los problemas de sueño. Fíjense, digo, el día martes ya lo vio la doctora Iris más a fondo, pero los problemas de sueño son bien comunes, sobre todo en la población mexicana. Ahorita, por ejemplo, el sol de diciembre quema, pero no calienta. Por consecuencia, los seres humanos, que somos seres mamíferos, producimos menos cantidad de una hormona que se llama melatonina, que es la que nos ayuda a dormir. Entonces, ¿qué pasa? En las noches podemos dormir, mas no descansamos de la misma manera. Y a veces lo asociamos a que a lo mejor nos tomamos un café o que tomamos mucha agua y hace frío, entonces quiero ir al baño. O lo asociamos a que a lo mejor pues estoy incómodo porque el frío no me permite dormir y demás, ¿no? Pero no pensamos en que a lo mejor nos faltó tomar un poquito de sol durante el día. Y a veces de verdad nos da flojera salir al sol, ¿no? Porque está rico el ambiente en casa, estamos viendo Netflix o una película, no lo sé, y entonces no quieren salir a tomar el sol. Bueno, el sol es importante porque nos va a ayudar a regular nuestras hormonas. Y aquí en el sueño voy a hacer un gran hincapié. ¿Cuánto es lo que debe de dormir en promedio una persona? Lo veíamos el martes. Esto es muy individual, muy independiente. Por edad es lo que debe de dormir una persona. No es lo mismo un bebé recién nacido que duerme prácticamente todo el día a un adulto mayor que con 5 o 6 horas de sueño ya está súper satisfecho y ha dormido bien. En promedio, yo les diría, nunca deben de dormir menos de 6 horas y nunca deben de dormir más de 10 horas. Ya lo veíamos con la doctora Iris, que se tienen que cumplir ciclos de sueño y son importantes que se cumplan por lo menos esta cantidad de horas para que se cumplan entre 3 a 5 ciclos de sueño. Ahora, ¿qué sucede? A veces hay pacientes que dicen, es que duermo bien poquito y con ese poquito yo me siento satisfecho. Bueno, hay pacientes que tienen trastornos mentales que son funcionales con un sueño ligero. Por ejemplo, los pacientes bipolares, cuando están en temporadas de hipomanía o manía, duermen menos de 6 horas, un aproximado de 4 horas, y entonces se sienten súper bien. Y dicen, es que yo no necesito dormir. Oye, ahí sí ya está sospechoso, ¿no? Habría que checarlo con tu psicólogo o tu médico, porque puede ser que tengas un trastorno mental y te pueda ayudar el médico o el psicólogo para regular esas horas de sueño, corrigiendo este trastorno mental de base. O la otra,
es que hay pacientes que quieren estar durmiendo todo el día, todo el día. Y a veces lo asocian, perdón, a que tienen flojera o a que son pacientes a lo mejor, pues sí, tal cual, ¿no? Muy, muy flojazos o a lo mejor porque están dejando las drogas o a lo mejor porque sienten que todo el tiempo están muy atareados y necesitan dormir para estar descansando bien. Pues resulta que los pacientes con depresión, sobre todo esta gran población, tiende a dormir muchísimo. ¿Por qué? Porque el sueño, de cierta manera, ayuda a evitar un poco la realidad. Y entonces es más rico estar dormido que estar despierto, porque evitamos pensamientos negativos. Perdón, entonces, sí es importante valorar nuestro sueño, identificar un horario, digamos, definir un buen horario de sueño que nos permita descansar de forma adecuada y sobre todo quitarnos estos malos hábitos que decía la doctora Iris, por ejemplo, el estar viendo el celular o las pantallas en las noches, el tomar ciertos líquidos antes de irte a dormir, no sé, tener posturas inadecuadas en el sueño. Vaya, ya no voy a ahondar tanto en eso, porque eso ya lo vimos, ¿vale? Este, ¿Cuándo más pedir ayuda? Cuando tenemos problemas de ira y yo digo en este caso, cuando te dañas a ti mismo o dañas a terceros, tienes que aprender a pedir ayuda. Porque muchas veces entendemos la ira como el agarrarnos a golpazos con el compañero de al lado, ¿no? Y pues no, o sea, no siempre es eso, sino también cuando nos dañamos a nosotros mismos. Y pues va de la mano con el de abajo. Entonces, ¿podemos pasar a la que sigue, por favor? Ahora, vamos a identificar, digo, si no tienen dudas, yo les sigo, ¿eh? Vamos a identificar cómo mejorar nuestra salud mental. Para esto es muy importante, les repito, que debemos de tener siempre el apoyo de nuestros terapeutas, porque no estamos solos. Muchas veces sí nos sentimos solos, pero la Universidad Rosario Castellanos y muchas otras instituciones tienen a terapeutas especialistas de muy buena calidad que nos pueden ayudar y nos pueden acompañar en estos procesos. Entonces, recuerden a toda la audiencia, nunca están solos, siempre tienen el apoyo de alguien muy cerca de ustedes, ¿vale? Entonces, la que sigue, por favor. Les voy a dar 8 tips básicos para mejorar su salud mental. Estos son los que a mí me gustaría que pudieran anotar, los que tienen la oportunidad de anotarlos, porque son de verdad básicos para toda la vida que les va a ayudar. Uno es aprender a identificar o más bien a cultivar relaciones sanas. Y aquí hay una frase que decía una doctora psiquiatra que me gustaba mucho. El árbol genealógico es el árbol que identifica desde dónde venimos. Abuelitos, padres, tíos, hermanos y los que van para abajo. Y los árboles, si se dan cuenta, se pueden podar. Bueno, a veces tenemos relaciones bien patológicas con familiares, pero como es nuestra familia, no aprendemos a podar esas ramas. Son procesos difíciles a aprender a dar corte a aquellas relaciones que son enfermizas o tóxicas para nosotros, pero por eso es importante la ayuda de un psicólogo o de un médico que nos ayude a identificar cuáles son aquellas ramas que yo puedo empezar a despojar. ¿Qué es una relación sana? Son aquellas personas que nos ayudan a crecer o nos ayudan a funcionar en varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, tu psicólogo puede ser un parte de esta relación sana porque te va a ayudar a crecer o a ser funcional desde el punto de vista psicológico o mental. Tu médico va a ser una relación sana si te ayuda a crecer desde un punto de vista orgánico. Pero tu médico también puede ser, digamos, una relación tóxica si en lugar de ayudarte, a lo mejor solamente te critica. Por ejemplo, que en lugar de ayudarte a bajar tus niveles de glucosa porque tienes diabetes, a lo mejor solamente te dicen, ay, es que otra vez ya comiste azúcar, ay, es que otra vez ya comiste tu pan y tu Coca-Cola. Entonces, a veces nos da coraje, la verdad, sí, verlos que no se aplican a la dieta o al ejercicio y demás, pero no por eso te voy a juzgar. Te voy a ayudar a decir en qué estás bien, en qué estás mal, en qué puedes mejorar y obviamente te voy a pedir siempre tu opinión. Esa es una relación sana. Incluso en las parejas, las relaciones sanas también ejercitan este tipo de retroalimentación, que les llaman algunos retroalimentación tipo sándwich. Identificamos lo bueno, identificamos lo que está mal, identificamos lo que podemos mejorar
y siempre pedimos la opinión. Para los pacientes que presentan adicciones, les quiero dar este tip. Pregúntense ustedes mismos, ¿por qué sus familiares siempre están atrás de ustedes? A lo mejor es porque tienen miedo o porque están preocupados. Y eso es bueno que estén atrás de ustedes, porque siempre van a estar apoyándolos, ¿no? Eso es bueno. Lo malo es que a lo mejor la forma en la que les demuestran su preocupación, su miedo, es con regaños, a lo mejor es con reclamos, a lo mejor es con miradas que son incómodas. Y entonces esas cosas que están mal son las que tendríamos que aprender a mejorar. ¿Cómo las podemos mejorar? Pues hablando con nuestra familia, ¿no? Oye, mamá, qué bueno que te preocupas por mí, lo malo es que siempre me reclamas. Yo creo que podríamos mejorar si a lo mejor, no sé, ustedes dirán con su mamá, ¿no? Si a lo mejor me dices, me regañas, pero no con estas caras que me pones, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Porque sí es importante aprender a escuchar a la otra persona. ¿Vale? Esto también lo pueden aplicar para los alumnos de la universidad, lo pueden aplicar con sus profesores, porque a veces también tenemos relaciones bien tóxicas con los profesores de la escuela. Oiga, profesor, qué bueno que me explica, lo malo es que la forma en la que me lo explica a mí me cuesta entenderle. Tal vez podríamos mejorar si me pasa la presentación, o si me regala un resumen, no lo sé. Y entonces podrían mejorar ustedes su relación con los maestros, ¿no? Entonces, practican ese tipo de retroalimentación, van a mejorar perdón, van a mejorar o van a cultivar relaciones mucho más sanas y se van a alejar de aquellas personas que son tóxicas. Les repito, a veces nuestras personas tóxicas pueden ser personas que son muy cercanas a nosotros. Un primo, un tío, a lo mejor un compañero. Vaya, si de plano esta rama de mi árbol genealógico o esta rama no me funciona, pues tengo que aprender a darle un cortón. ¿Qué va a pasar? Pues que a lo mejor se va a enojar y demás, pero pues ni modo, es por salud mental, ¿vale? Ahora, en el segundo punto es plantearnos metas posibles. Tenemos que aprender a identificar hasta dónde nosotros como personas somos capaces de llegar. Si yo me planteo la meta de que quiero ser modelo de calzón de Calvin Klein, ya dije una marca, no sé si se puede o no se puede, modelo de calzón, pues obviamente me tengo que fijar entre mis metas, pues ponerme musculoso, ¿no? O sea, no puedo modelar uno si no cumplo las condiciones que me pide esta empresa. Si es otra empresa, a lo mejor y sí, pero si yo quiero irme en esta empresa en específico, me va a pedir ciertas características y tengo que identificar que esta meta sí es posible, pero debo de llevar a cabo ciertos pasos para cumplir esta meta. Pero si entre mis metas está, no sé, a lo mejor ser presidente de la República, pero no me gusta la política, me cuesta mucho platicar con la gente y demás, y veo que esta meta no puedo cumplirla porque no tengo las capacidades, pues tengo que ser realista e identificar que esta meta a lo mejor no es la ideal para mí. O la otra sería acercarme a mi psicólogo y fortalecer estas debilidades que tengo para realmente ahora sí cumplir mi meta, ¿vale? Entonces, es importante plantearme primero estas metas pensándolas previamente en las que van de corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué va? Entonces, la que sigue, por favor, Doc. Ahora, esta a mí me encanta, el de toma de decisiones y actúa. Muy a lo Homero Simpson, ¿no? Seguramente muchos han visto este capítulo en el que Homero está volteando hacia ambos lados y no identifica si irse por el camino del arco iris y el sol o irse por el camino donde hay esqueletos y muerte. Entonces, ¿qué sucede? Para aquellas personas que a veces nos cuesta mucho tomar decisiones, a veces es importante solamente tomar la decisión y actuar. Porque si yo no actúo, no va a haber absolutamente ningún cambio. En el caso de Homero, toma la decisión y actúa y se va por el camino malo. A partir de esta decisión, tenemos que buscar soluciones. Yo les digo, la verdad es que no existe ninguna decisión 100% buena y ninguna decisión 100% mala. Cada una de nuestras decisiones va a tener consecuencias positivas y negativas. Esa siempre es clásico, ¿vale? En el caso de los pacientes con adicciones, aquí sí es importante
que antes de tomar la decisión y actuar, piensen. ¿Por qué? Porque se caracterizan por ser muy impulsivos. Entonces, este no aplica para ustedes, ¿vale? Tampoco aplica para aquellos pacientes que tengan déficit de atención e hiperactividad y que no hayan tomado su tratamiento médico, porque de igual manera son impulsivos, entonces actúan sin pensar previamente, por lo cual pues no es lo más adecuado. Entonces, ¿pueden ser Homero Simpson? Sí, siempre y cuando no sean alcohólicos o consumidores de sustancias como Homero Simpson y no sean pacientes que se consideren de tipo impulsivo. Esto ya lo tendríamos que ver de forma individual, no lo podemos generalizar, lo tendríamos que ver de forma individual con cada uno de los pacientes, ¿vale? Ahora, número 4, las crisis ocurren, tenemos que aprender de ellas. En este caso yo les decía, pues Homero se va por el camino negativo, el camino malo, y pues bueno, él aprende que tiene un olfato maravilloso, que huele las Krusty Burgers en una plataforma, y entonces de ahí aprendió que tiene ese olfato y se salvan y pueden llegar hacia las hamburguesas y comer. Les voy a poner un ejemplo muy extremo que me pasó en mi consulta privada. Una vez llegó un paciente con VIH, obesidad, consumo de drogas y otras patologías. ¿Qué sucede? Cuando se le diagnostica con VIH, él me dice, es que fue por mi pareja. Y entonces pues ya sentía que el mundo se acababa, que ya no iba a poder vivir de forma adecuada, que pues prácticamente iba a morir. Junto de la mano del psicólogo y del médico infectólogo en este caso, el paciente empieza a tomar su medicamento, empieza a ir a la terapia y también se empieza a acercar a otros grupos de autoayuda de pacientes con VIH y de personas que se ejercitan. En la actualidad el paciente pues vive súper bien. ¿Por qué? Porque ya no tiene obesidad, ya el VIH está bajo control, ya no tiene ideas de muerte y entonces yo creo que está mejor que muchos de nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque aprendió de esa tragedia, que es una enfermedad pues fuerte, pero aprendió que esta enfermedad se controla, no es el fin del mundo. Entonces, a partir de esta tragedia aprende y actúa con una vida pues prácticamente normal. ¿Qué pasa con los pacientes de adicciones? Ellos toman, por ejemplo, 3, 4, 5 pastillas a veces al día, ¿no? El paciente con VIH toma solamente una. Quiere decir que hasta podríamos decir que está más sano que estos pacientes queridos. Pero bueno, ¿a qué voy? Toda tragedia que lleguen a presentar, todo diagnóstico, todo lo que llegue a suceder, tenemos que aprender a tomar decisiones, actuar y de estas crisis tenemos que darle un sentido y un aprendizaje. Ahora sí, la que sigue, por favor. Doctor Carlos, la que sigue, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ahora, punto número 5. Yo les decía que a veces se presentan pensamientos que son rumiantes, es decir, pensamientos como de vaca que estamos mastique y mastique y mastique y dando vuelta. Estos pensamientos son muy poco saludables y se presentan principalmente en la noche. Los trastornos, digamos, de ansiedad son los que espantan más el sueño. Entonces, tenemos que aprender a identificar si este problema tiene una solución y dársela para poder desconectarnos en ese momento de este problema. Si yo como persona identifico que no puedo solucionar este problema porque no me está dando vueltas y vueltas y vueltas, es cuando necesito pedir ayuda. Pero nosotros también podemos aprender a darles un cortón haciendo consciente este tipo de pensamientos. Por ejemplo, si en la noche estás pensando constantemente en que se te olvidó pagar la luz, ¿no? Pues, ¿qué crees? Te tienes que poner un recordatorio de decir, oye, tengo que pagar la luz. Si estás pensando constantemente en la tarea, pues puede ser que se te olvidó y que tienes que hacer tu tarea. Entonces, este tipo de pensamientos les tenemos que dar una solución muy básica, ¿vale? ¿Qué sucede? Hay algunos trastornos como los de personalidad, el obsesivo compulsivo, que en el caso de esos pacientes está tal la obsesión que no se pueden detener hasta que hacen ciertas actividades para que este pensamiento se detenga. Obviamente estos casos ya son más extremos, no los vamos a abordar aquí porque son otro tipo de patologías, pero sí es muy importante que sepan que la gran mayoría de nuestros pensamientos de tipo obsesivos se pueden resolver.
de plano vemos que no se pueden resolver, entonces sí es muy importante aprender a pedir la ayuda, ¿vale? En el punto número 6 es aprender a mantener un cuerpo saludable. ¿Qué sucede? Si yo empiezo a hacer ejercicio, empiezo a liberar una serie de hormonas que me van a ayudar a que mi cuerpo esté más sano. Pero no solo eso, también libero muchas endorfinas que actúan como un analgésico natural dentro de nuestro cerebro y permite que las estructuras de nuestro cerebro se vayan haciendo a un tamaño normal. También este tipo de ejercicio, sobre todo el cardiovascular, nos ayuda a liberar mayores cantidades de serotonina, que son las hormonas de la felicidad, y liberan cierta cantidad de dopamina, que es una hormona que nos genera dependencia. Obviamente, digamos que puede funcionar como un sustituto para aquellos pacientes que son consumidores de sustancias el hacer ejercicio. La dopamina en exceso también, aquí hago un paréntesis, es negativa, porque les digo, es para estos tipos de pacientes que consumen mucho tipo de sustancias, y para esto hay que dar un tratamiento farmacológico, ¿vale? Pero volviendo a este tema, si yo mantengo mi cuerpo saludable, voy a liberar dopamina, serotonina, endorfinas, que son hormonas adecuadas para mi cerebro, que me van a ayudar a proteger mi cerebro y me van a ayudar a tener días mucho más felices. De hecho, cuando haces ejercicio, se dice que en la población mexicana tenemos días felices hasta un 40% más a la semana. El simple hecho de hacer 30 minutos de ejercicio al día te va a ayudar a cambiar la vida, ¿vale? Si podemos pasar a la que sigue. Ya finalmente, en este punto número 7, tenemos que aprender a practicar un arte o meditar. ¿Qué sucede? Dentro de nuestro cerebro tenemos estructuras que se prenden dependiendo de la actividad que estemos haciendo. Por ejemplo, si yo les abriera el cerebro con la película de Hannibal Lecter y les tocara con una agujita eléctrica en ciertas partes, podrían sentir, por ejemplo, a lo mejor te toco aquí y podrías sentir que te estoy picando la mano, ¿no? O a lo mejor ya ni tienes pierna, como estos miembros fantasmas, y te pico por acá y vas a sentir dolor en la pierna que ya no tienes, un dolor fantasma. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro cerebro es el que regula tanto las sensaciones físicas como las mentales. Hay ciertas partes de nuestro cerebro que cuando se activan más, nos liberan mayor cantidad de hormonas. En este caso, por ejemplo, la meditación o, por ejemplo, en los grupos de AA te dicen, eh, este, como dicen, que un poder superior sea al que te entregues a un poder superior, puede ser cualquier poder superior religioso o lo que ustedes quieran, lo que va a hacer es que va a activar ciertas partes de tu cerebro que te va a ayudar a relajarlo y va a liberar cierta cantidad de hormonas como endorfinas que te van a ayudar a estar más tranquilo. Incluso los monjes budistas, se dice que los monjes budistas más experimentados les puedes tú, por ejemplo, golpear en la mano con un martillo, por ejemplo, y no van a sentir absolutamente nada, porque su capacidad de meditación es tal que pueden controlar estas sensaciones. La verdad, yo les digo, no lo intenten, yo no lo intentaría, la verdad, pero bueno, si conocen un budista, pues pregúntenle, ¿no? Y pues ya finalmente, ayúdate ayudando a otros. Esto genera una sensación de bienestar emocional y como yo les decía, el trastorno mental se basa en una cuestión biológica. Para eso te va a ayudar tu médico, ¿ok? De hecho, muchos de los trastornos mentales que ya necesitan un apoyo médico, el 70% del medicamento es lo que te va a ayudar. Ojo, esto me refiero a trastornos mentales ya diagnosticados que requieren atención médica. El 70% van a requerir este tratamiento médico, ¿ok? Prácticamente, por ejemplo, para pacientes con sustancias es el 100% de los pacientes que requieren el tratamiento médico. La otra cuestión es la psicológica. Necesitamos de la mano a nuestro psicólogo que para aquellos trastornos que no requieren médico, pues prácticamente el 90-95% del trabajo te va a ayudar tu psicólogo. Y viene otro porcentaje que es el más pequeño, pero que no lo podemos olvidar, que es el porcentaje del aspecto social. Me voy a basar en una enfermedad que tiene estadísticas más fidedignas, ¿no?
El déficit de atención, el 70% requiere un tratamiento médico, 15% requiere un tratamiento psicoterapéutico y 15% requiere un tratamiento psicosocial, que es el apoyo de la familia, el apoyo de la sociedad, el apoyo de la escuela, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo me ayudo de este 15%, no solo le estoy ayudando a las otras personas, sino que también me estoy ayudando a mí mismo. Por eso es que funcionan grupos como AA, grupos de ayuda para trastornos con conducta alimentaria, grupos de ayuda para pacientes que tienen VIH-Sida, grupos de ayuda para pacientes que tienen a lo mejor algún trastorno de estrés postraumático. Estos grupos, ustedes como personas deben de acercarse al terapeuta, al especialista en salud, que les ayude a orientarlos al mejor grupo que se adapte a tus necesidades. No es recomendable acudir a cualquier grupo porque sí. ¿Por qué? Porque les repito, a veces estos grupos son basados por personas que son charlatanas o por personas que no están capacitadas definitivamente para ayudarnos. O a lo mejor es el compañero, ¿no? Que salió de un grupo de AA, aprendió a golpear, aprendió a decir groserías, aprendió a mil cosas, pero realmente no aprendió a dar un tratamiento y entonces hace su grupo de AA. Esos grupos pues no son los más adecuados, obviamente, ¿vale? Entonces, bueno, ya para finalizar, la que sigue, por favor. Les recuerdo que dentro de la Universidad Rosario Castellanos, en cada una de sus unidades tienen a un psicólogo y tienen a un médico. No tengan miedo de acudir al psicólogo y tampoco tengan miedo si en algún momento les dicen, puede ser que requieras un tratamiento farmacológico. En la actualidad los tratamientos farmacológicos son muy nobles. Antes sí se daba mucho medicamento que te podía producir una adicción, una dependencia. En la actualidad los tratamientos, les repito, son muy nobles. ¿Por qué? Porque las moléculas son, digamos, tan pesadas que no entran en una estructura que genera dependencia. Esta estructura se llama núcleo accumbens. A mí me gusta llamarle la bolsita del placer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, metes marihuana, se procesa y libera dopamina, que es la hormona de la dependencia. Entonces, ¿qué pasa con los medicamentos? Tomas tu tratamiento médico, la molécula no entra y por consecuencia no va a generar placer y no va a generar dependencia. Por eso es que los medicamentos no hay que tenerles miedo siempre y cuando los recete un profesional de la salud que tenga su cédula profesional, que tenga su título y que te lo muestre, ¿vale? Ahora, les repito, hay medicamentos que sí pueden generar dependencia, pero eso solamente se vende bajo receta médica. Y obviamente para eso llevamos un control, como por ejemplo algunas benzodiazepinas, que además son muy nobles, son muy buenas cuando te lo receta un médico y no se toman más de 8 semanas, a diferencia de otros medicamentos que también son muy nobles, pero se pueden tomar hasta tratamientos más largos. En el caso de los tratamientos médicos para salud mental, se pueden llevar, según las guías de práctica clínica mexicana, hasta 6 meses el tratamiento más corto y se pueden prolongar durante algunos ciertos años, ¿vale? Pero otra vez, estos no les van a generar dependencia, no los van a dejar en el viaje, como algunos pacientes llegan a decir, y no les van a provocar mayor daño siempre y cuando lleves tu control adecuado con tu médico, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por asistir al taller. Les repito que, bueno, al principio les comentaba que la sesión va a ser grabada, entonces les pido de favor que aquellos que falten de escribir en el chat, pongan si autorizan el que sea grabado, por favor, porque esta va a ser subida a YouTube, ¿vale? Y finalmente vamos a esperar al doctor Jaime Pérez, quien es el titular de este programa de Universidad Saludable de la Universidad Rosario Castellanos, quien va a dar cierre a estas conferencias que tuvimos, estos talleres que tuvimos durante este mes, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿quedó todo muy claro o no quedó nada claro? Todo bien, todo bien. Gracias. ¿Alguien? ¿Alguien? Ah, Roxana levantó la mano, vamos a...
Ay, no. Ay, Carlos, doctor Carlos, si me puedes apoyar con eso cuando levantan la mano. Sí, Roxana, puedes hacer tu pregunta o escribirla en el chat si gustas. No, nada. Un Ibero. Sí, hola, soy Vero. Estoy interesada en saber cuál es el mecanismo para solicitar el servicio de psicología, si es en línea o es presencial o cómo funciona. Ok, muy bien, mira, en tu unidad debe de haber un área especial para psicología y ahí tienen un código QR. Ahí podemos pedir una cita. O el doctor Carlos nos puede dar otras opciones. Doctor, ¿nos podrías dar la opción? Me parece, Vero, es de distancia, ¿verdad? Sí, en línea, pertenezco a Gustavo Madero. Ok, sí, sin problema, pues los compañeros psicólogos tienen su código QR, se les puede contactar con ellos, no sé si, ahí está. Claudia, la coordinadora de los psicólogos, dejó una liga para que tú puedas concertar una cita, se puede en línea sin problema, con Yo- cualquier psicólogo. Si eres de Justo Sierra, perdón, de la unidad que seas, sería recomendable con el psicólogo encargado de esa unidad, o cualquier psicólogo podría atenderte, pero principalmente con él. Y conciertan citas, tanto número como horario, ya para tenerlas. Sería lo más sencillo de forma en línea. Y una pregunta más, ¿cuál es la línea que trabajan como universidad o cada uno de los casos implica que se diseñe un tipo de estrategia de incidencia? Es decir, si es cognitiva, si es conductual o si es gestal o cuáles son las corrientes. Sí, claro. Mira, en realidad cada uno de los terapeutas tienen alguna corriente, pero ya una vez que se realice la entrevista, digamos que se te va a orientar con la corriente más adecuada para ti. En lo personal, a mí me gusta la terapia TREC, que es terapia racional emotivo-conductual, pero hay algunas enfermedades o trastornos que requieren otro tipo de terapias. Por ejemplo, la cognitivo-conductual es la más ideal para los pacientes que padecen trastornos mentales por consumo de sustancias, porque hay que quitar ciertas conductas y ciertos pensamientos en específico. Pero hay otras ramas, por ejemplo, la humanista, Gestalt y demás. Entonces, a partir, digamos, de tu entrevista inicial que te den, ya el psicólogo te va a ir orientando sobre cuál es la más ideal para ti. Y obviamente nosotros pues no podemos abarcar todas las tipos de terapia. Si el psicólogo en su caso a lo mejor se sale, sí es válido decir te voy a orientar o te voy a direccionar con alguno de otros de los colegas que te pueda dar la mejor atención específicamente para tus necesidades y también para las necesidades que identifique. ¿Perdón? Ah, sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Pues como puedes ver, Vero, sí, la verdad es que son muchos los compañeros que acuden a la universidad y pues en estos casos, pues sí, la canalización también es una opción muy adecuada, que es la referencia hacia donde se requiera, ¿vale? No sé si Gracias. alguien tenga alguna, no, ¿de qué? ¿Alguien más tendrá alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, el doctor Jaime Eduardo ya está en el taller. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar presentes. Les mando un fuerte abrazo y les deseo un excelente día. Le damos paso al doctor Pérez, ¿vale? ¿Qué tal? Buena tarde a todas y a todos. Tengo un pequeño problema con la cámara el equipo donde me encuentro ahorita, pero a pesar de ello, quisiera agradecerles a todo el equipo del programa de Universidad Saludable que ha participado en este ciclo de talleres a distancia correspondiente al segundo semestre
del 2024, con el cual cerramos el día de hoy. Quisiera también agradecerles a todos los que han estado acompañándonos en este ciclo, porque está diseñado precisamente para toda la comunidad estudiantil de nuestra Universidad Rosario Castellanos. A nombre de la doctora Almazochil Herrera Márquez y del mío propio, pues una felicitación a todas y a todos. Y comentarles también que el siguiente ciclo de talleres a distancia se realizará en el próximo mes de mayo y posteriormente, dentro de un año, en noviembre. Los trabajamos así para tratar de englobar a todos nuestros participantes, a todos los miembros de la comunidad estudiantil que se vayan integrando conforme va iniciándose un nuevo ciclo. Así que al nuestro querido doctor Miguel Ángel Fuentes, que está integrándose recientemente a el equipo de Universidad Saludable, a el doctor Carlos Mariano García Román, que participa de una manera muy entusiasta coordinando las actividades médicas, a la maestra Claudia Gala, que es nuestra coordinadora del área de psicología y que hace maravillas también. No me resta más que agradecerles a todos y con esto concluimos el día de hoy. Los esperamos en nuestras próximas transmisiones, en nuestros próximos talleres y les recuerdo también que estamos realizando actividades como parte del programa de Universidad Saludable, también físicas, deportivas. Tal vez algunos de ustedes sepan que están participando también en los terceros Juegos Intra-URC. Así que a todas y a todos, que tengan una buena tarde y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.